ustedes que tienen el valor de salir de la comodidad de su casa, meterse en tráfico para venir a una actividad de estas. Gracias, muchas gracias. Y gracias a Fernando, que pues, nos ha permitido editar esta nueva novela, esta gran novela que esperamos les guste, que esperamos la lean, esperamos la difundan, esperamos la promuevan, la difundan y tengan el valor de decir la promovimos y la difundimos, ¿verdad? Si no como mi ley que dice yo solo la difundí, no lo promoví. Fernando, aunque la mayoría de ustedes tengo la impresión, lo conocen, nació en la ciudad de Guatemala en 1948. Estudió con los salesianos en el Colegio Don Bosco. Como universitario, editó el periódico Lex de la Universidad Rafael Andívar, que era un periódico muy crítico del sistema. Tras graduarse de abogado, se especializó en sociología y estudios del desarrollo en las universidades de París y Ginebra. De retorno a Guatemala, impartió clases en universidades locales y fue profesor invitado en Tulane y Georgetown, donde hizo acopio de documentación que le permitió escribir 2 novelas históricas: Oscura Transparencia, La caída de árboles, y La montaña infinita, Rafael Carrera, caudillo de Guatemala. Obtuvo el Premio Nacional de Novela en 1987 con su primera obra, En los sueños no todo de reposo, y el Premio Mario Monteforte Toledo de Novela en el año 2000 con Matusalén el Heterodoxo. Sus poemarios Ráfaga y Tempacio están unidos en el volumen Constelación Sur. Su más reciente novela de no ficción, Los peores días, fue editada por Alfaguara y ha sido muy leída por tratarse del caso Rosenberg. Fue embajador de Guatemala en varios países sudamericanos y en Japón. Actualmente es columnista en el medio digital EP Investiga. Fernando, muchísimas gracias, como decía anteriormente, por permitirnos publicar esta novela en FIG Editores. Nos sentimos realmente muy orgullosos, muy contentos de que estés entrando a nuestro catálogo y esperamos que ya llegaste y los próximos libros que vienen en camino los publiques en FIG Editores. Fernando va a hablar brevemente sobre la novela. Posteriormente vamos a tener una conversación, yo le haré algunas preguntas y están invitados a preguntar sobre el libro, si ya lo leyeron y también si no lo han leído. Muchas gracias, Raúl. Siempre es un gusto estar al lado del mejor editor de Guatemala, que además ganó un premio por ese motivo en España recientemente. Así que le demos un aplauso. Muchas gracias a Mónica Velarde, ministra y jefa de Cancillería de esta embajada, por darnos este espacio en donde la hermandad entre Guatemala y México siempre ha sido histórica, a pesar de algunas tensiones que hemos tenido en algún momento, no por nosotros, sino por gobiernos autoritarios en algún momento dado, y que siempre ha sido una casa de respiro para el pensamiento crítico de muchos guatemaltecos. En ese sentido quiero yo plantearles una idea, o mejor dicho, un motivo por el cual escribí este libro, que me tomó más o menos más de 30 años de investigación lenta, no tan rigurosa como un historiador profundo, sino que con ánimo de ver lo que es una novela. La novela es la parte ficción y la parte histórica es la verdadera. Entonces, ¿cómo conjugar todo eso? Ese era el reto. Y cómo meterse en el personaje, que van a ser básicamente varios protagonistas, entre ellos Juan José Arevalo y el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Pero también a los malos, había que meterse en la mente de John
Dols, que ese era así, era cosa seria, jefe de la CIA, director de la CIA, que empezó siempre, desde siempre fue un espía de Estados Unidos, desde jovencito, en Berna. Inclusive recibió un llamado de Lenin. En un momento dado que había salido el embajador, estaba acreditado en Berna con 22 años y ya estaba trabajando en Berna para Estados Unidos en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí vamos a ver a estos personajes desde su infancia. Y no solo a ellos, sino también al dueño de la United Fruit Company, que van a ser como los villanos de la película. Pero tiene sus héroes, pero son héroes de carne y hueso. Los dos con virtudes y defectos, aunque los primeros, los villanos, van a ser bastante hombres sin escrúpulos, ¿verdad? Entonces, había que investigarlos a fondo, porque me di cuenta yo que como el tema de Arévalo Yáñez había sido tan ideologizado por unos u otros, que la visión global que como historiador y amante de la escuela de los anales, en mi caso, tenía que buscar la totalidad. La totalidad es para un historiador así como Fernand Braudel, implica meterla en la novela y con los personajes a tener que investigar mucho. Porque ni un bando ni otro hablaban nunca de la verdad. Estaban tan ideologizados, pro-comunista o anticomunista, o como se llamara los términos, en esa guerra religiosa que era la Guerra Fría. Fue una guerra religiosa, según Hobsbawm. Entonces, ahí la fe de cada sector iba a ser afectada. Se creía con la fe y que esto era lo correcto. Según Alan Dulles, era un fanático. Hizo una cruzada con el comunismo así religiosa, incluso metió al papado, al cardenal Spellman, al arzobispo Rosell, y entonces ahí ese es el desarrollo de las mentiras. Por eso el primer elemento del título es que se va a hacer una guerra de mentiras, así como las fake news que están tan a la moda ahora. Entonces habría que, el análisis tenía que llegar a los personajes y con documentación histórica, porque hay mucha bibliografía sobre estos dos personajes nuestros, mucha. Entonces habría que rescatar entre uno y otro todo aquello que fuera dentro de la interpretación posible que da todo historiador con sus documentos y como novelista, tener que hacer los enlaces de ficción para señalar procesos históricos en un ambiente interesante y estresante, porque vamos a vivir del 44 al 54 una conflictiva felicidad de un pueblo que no había conocido nunca la democracia. Nunca. Entonces estamos ahí en presencia de algo hiperinteresante y donde vamos a tener que observar ahí cómo un capitán Arbenz de 29, 30 años va a conjurar contra la dictadura. Y no es una, dijéramos aquí, el proceso del 44 también ha sido ideologizado. Parece ser que los universitarios lo hicieron. Parece ser que los artesanos, porque casi no había nombres, lo hicieron. También estuvo la élite. Hay novedades en este texto. La élite, los cachurecos, que ubico cuando renuncia, dice:
cuídense de los cachurecos y de los comunistas. Pero envolvía a los cachurecos y comunistas como un solo. Entonces ahí vamos a ir observando esos procesos en donde para mí fue riquísimo interesar la historia, porque yo ya lo había hecho con la novela La montaña infinita. La montaña infinita es, brevemente, rescaté a un personaje que se llamaba Rafael Carrera, porque aquí liberales, conservadores y marxistas lo habían denosprado, porque estaba cerca de las sotanas o porque otras cosas, pero en realidad no querían que se fijaran en él, porque fue líder de una revolución campesina que va a dominar el país por 25 años y que va a ser el verdadero creador del Estado guatemalteco, con sus guerrilleros, sus milicianos y todo eso que tuvieron del cogote a los blancos, a los criollos, liberales y conservadores. Y muchos por dentro le tenían un odio tremendo, sea de uno u otro lado, de liberales y conservadores, porque se sentían humillados al estar siendo mandados por un simple campesino iletrado. Bueno, esta tarea yo me la di, se volvió mi misión en un momento dado, para rescatar la verdad en la globalidad, de ver a los personajes en situaciones de crisis, en situaciones familiares, en situaciones de convivencia política, pero sobre todo en el desfile siempre de esas pocas políticas que se dan en el seno, por ejemplo, de los mismos revolucionarios que hicieron la revolución del 44. Las divisiones siempre han sido tremendas. Entonces hay que ver el desgaste que acusan a Arévalo desde un momento dado de comunista. ¿Pero quiénes van a ser? Pues los militares, coroneles y generales para arriba, que son los desplazados por la revolución del 44. Y se van casi todos a México, todos los generales, por ejemplo. Cuando sucede la revolución del 44 y se quedan solo de mayores para abajo mandando el ejército, y Paco Arana es su representante. Armas también, porque Arana, por ejemplo, solo hizo en el último día, el 19 de octubre, se pasó a ser parte de la revolución, pero Armas ya venía trabajando con el mayor Aldana Sandoval, por ejemplo. Son los ejes, pero Arana es el que maneja y controla los tanques que van a ser decisivos en la revolución del 44. Entonces ahí viene, y Arana resulta ser el que va a dominar el ejército, y en un momento dado, ya en noviembre, quiere complotar, porque ¿cómo es eso que un civil, Arevalo, es el próximo candidato y seguro ganador de los universitarios y de los maestros, va a ser presidente? Entonces empieza ya ahí mismo en el interior dos elementos: el gobierno civil y un poco, entre comillas, el gobierno militar. Y esto se va, la contradicción se va a dilucidar, como van a ver bien en el libro, en el 49. Pero algo anterior, por ejemplo, si uno, no quiero mencionar autores nacionales, pero muchos autores nacionales, tras la caída de los Árboles en el 54, inventaron que la United Fruit Company había hecho algo en el 44, en el 44, o sea,
como que hicieron distorsión de la historia. Y lo cierto es que Estados Unidos apoyó la Revolución del 44, porque era la nueva política de Roosevelt, la democracia contra las dictaduras fascistas. Entonces, va a empezar en El Salvador, cae primero el dictador de El Salvador, luego va a ser el caso de Guatemala, luego va a ser Carías, y Somoza fue el más listo porque se salvó. Fue demasiado listo, pero estaba en... ¿Por qué? Porque no había empezado la Guerra Fría. Todo va a cambiar en el año 47-48, cuando la Unión Soviética, a través de Lenin, que dispuso que iba a continuar con la lucha de clases a nivel internacional y rechazó el Plan Marshall para la Unión Soviética. Entonces ahí vino el telegrama famoso, ¿cómo se llama? Luis Padilla, Zimmerman. No, ese es el de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el embajador gringo en Moscú? Era George Kennan, ¿no? George Kennan. Es que es mi buen amigo, pero se la sabe todas. Luis Padilla. Entonces, George Kennan ahí manda la política de contención al comunismo y se vuelve una aplicación general. Y los dictadores de América Latina se van a decir furibundos anticomunistas. Solo para pasarse al lado del nuevo presidente y del nuevo subdirector de la CIA, que se recreó en 1947-48 con una nueva política de contención al comunismo. Todo nacionalista iba a ser tratado como comunista. O sea, se prohibió el nacionalismo, se prohibió en Irán con Mossadegh, se prohibió en Indonesia con Sukarno, se prohibió en Guatemala con Arévalo Villalba. Todos los nacionalismos iban a estar restringidos, a menos que se doblegaran, porque se creó con la Guerra Fría las zonas de influencia, ¿verdad? Y el hemisferio, y eso lo vemos ahora con el actual presidente Trump, en el reparto del mundo ahí que late un poco, por eso es tan presente esta novela. Al mismo tiempo tiene de geopolítica mucho, porque Trump está diciendo Groenlandia, Panamá, y luego va a decir Argentina, luego va a decir México, o qué sé yo, ya está molestando, ¿verdad? Pero hay elementos como que de toda gran potencia que juegan con los tiempos, como en la política del gran garrote que se va a empezar a principios del siglo XX con la toma de Panamá. Total que esta novela lleva elementos novedosos como cuáles. Se esclarece muy bien la muerte del coronel Arana al descubrirse de un complot. Piero Cleijeses ha sido el mejor detallaísta, un historiador estadounidense. Casi siempre los estadounidenses tienen nuestros mejores historiadores, y porque son muy meticulosos, entonces, y detallistas y profundos, y en el caso de la amplia bibliografía que hay sobre estos Arévalo Villalba, es decir, intervención extranjera, la mayoría y los mejores son estadounidenses. Yo tuve la oportunidad de estar en Georgetown como profesor invitado y ahí reunir lo que se podía saber de información desclasificada a finales de 1980. Y ahí salió mi primera novela. Pero me di cuenta que era muy corto el periodo, 1954. Así que ahí empezó la investigación para hacer la investigación más profunda, ¿verdad? Sin ser historiador, pero por fortuna tuve yo el gusto de estar con Julio Pinto Soria a cargo del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la USAC,
en donde nos dividimos en un momento dado la historia de Guatemala. El periodo colonial y yo de 1821 en adelante, por razones que la Universidad de San Carlos en un momento dado quedó semi-abandonada. Entonces así me volví historiador y aprendí de Julio Pinto Soria cómo tratar los documentos históricos, iba a los archivos y todo. Entonces, porque para hacer novela histórica hay que ser un historiador, tienes que volverte historiador. Y lo interesante en mi caso, yo estudié en Francia y tuve un profesor que muchos de nosotros tuvimos en París, empezando por mi amigo Luis Alberto Padilla y tal vez nuestro amigo Rodolfo Romoser aquí presente, que era Gutelman, el profesor Gutelman. También tuvimos a otros profesores, figuras, pero de él aprendí que la investigación no requiere de método, sino que hay que meterse en el tema, y meterse en el tema quiere decir que lo vamos a entender con más documentación y más documentación la problemática que uno quiere entender. Entonces me dijo, cuando le presenté un trabajo así un poco fuerte, da tu opinión, da tu análisis, pero llénate de información. Entonces ahí eso me sirvió mucho para no seguir, sino más bien los consejos que daba la Escuela de los Anales de Historia de Francia, que es la que mira la visión total. Y eso sí, dado que me metí en el camino de la prosa, de la novela, había que meter los personajes en vivo, ¿verdad? Y eso de meterse en la cabeza de Arévalo y Armes es un desafío tremendo. De meterse en la cabeza ahí hasta los tratos de tú, ¿qué estás haciendo? No sé cuánto. Como lo hice en la novela La montaña infinita, cuando critico a Rafael Carrera en sus momentos de barbarie que tiene en sus primeros años de gobierno, ¿verdad? Eso es meterse en la cabeza. Eso lo aprendí de Marguerite Yourcenar, la historiadora, por ejemplo, la maestra de la novela histórica, como Memorias de Adriano, que entra en el personaje. Entonces el personaje se vuelve en realidad vivo. Ana María Rodas hizo un artículo sobre la novela de Rafael Carrera. Fernando González Davison revive a Rafael Carrera, a raca. Ese es como revivir. En la novela van a sentir que están vivos estos personajes. Y ustedes podrán, como lectores, como meterse en ellos y casi aplaudirlos a veces, y a veces, ¿pero qué estás haciendo ahí, verdad? En situaciones que son propias de ciertas situaciones tensas. Entonces ahí es donde creo yo que el aporte no ideologizado es el principal aporte, con las limitaciones que yo reconozco que pueda tener, pero he dado mi mejor esfuerzo, he dado mi misión, he cumplido mi tarea que me había propuesto desde muy joven, y eso le consta a nuestros amigos palestinos cuando nos reuníamos allá los estudiantes de Centroamérica y planteábamos cuáles eran nuestras ambiciones, incluyendo Padilla estaba en el grupo, ahí y René Pointemán. Entonces, creo que lo más interesante es mi aporte no ideologizado a la verdad histórica. Y eso vamos a observar
que hay algunos personajes protagonistas de esta novela y protagonistas de reparto, podríamos decirle, que también son muy cuestionados. No todos son héroes, no todos son villanos, pero en respecto a los villanos sí eran sin escrúpulos. Estos sí eran demasiado fanáticos. Y es cruda la realidad. Pero la verdad es lo que me atrajo de dar al guatemalteco, para que podamos abrir los ojos, no ideologizadamente, sobre este tema, sobre esta caída de árboles, sobre esta intervención extranjera, que como dice Acemoglu, Premio Nobel de Economía, las actuaciones de Alan Dulles no permitieron hasta la fecha, en el caso de Irán, con la caída de Mossadegh por la CIA y la inteligencia británica, o la caída de Armes, de rescatar su democracia. Somos países que hemos perdido, por esa injerencia externa, la capacidad de darnos una democracia. Miren la democracia que quedó en Irán, miren nuestra terrible democracia en Guatemala, tan variante y frágil. Entonces creo yo que tenemos que tener claridad sobre nuestro pasado, no ideologizarlo. Son tiempos como de entendernos como sociedad, de que tenemos que tener un norte que no tenemos. Miren el caos vial, miren, no podemos hacer un distrito federal como se hizo en México para coordinar nuestras pequeñas municipalidades alrededor de Ciudad de Guatemala, si eso ya está en los planos que hay que hacer, el distrito metropolitano. Tenemos que conocer la verdad, porque la verdad, ya lo dijo alguien muy importante, nos hará libres. Muchas gracias. Creo que el periodo revolucionario, la primavera democrática, la revolución del 20 de octubre, como solemos hablar, es probablemente el momento de nuestra historia sobre el cual la mayoría de guatemaltecos creemos que conocemos más. Es decir, creo que es que hace 70 años, más de 70 años que fue derrocado el gobierno de Arbenz, y este es un periodo que sigue efectivamente, como decís Fernando, ideologizado, nos sigue dividiendo, nos sigue enfrentando. Yo nací 2 años después de la caída de Arbenz. Mi familia era familia liberacionista, pero lo primero con lo cual yo me identifiqué en mi adolescencia, en mi primera juventud, fue con Arbenz y con Arévalo. Es decir, había ahí un fermento que sigue existiendo. Hace 2 años nosotros presentamos un libro y hablábamos con el autor del libro hay una memoria colectiva subterránea en la cual Arévalo y Arbenz siguen vivos. Sigue el vivo Arévalo, lo decía la gente hace 30 años, y lo dijeron ahora que Bernardo Arévalo
era candidato a presidente. ¿Qué tan complicado, Fernando, es entrarle a una novela en donde vas a mezclar historia y ficción, en donde te tomas la libertad, como decías hace un momento, de poner a hablar a los personajes como te parece que se comunicaron, en donde probablemente estás diciendo cosas que crees que pudieron haber dicho, pero que no te consta que dijeron? ¿Sí? ¿Qué tan complejo es escribir una novela sobre gente que todos o casi todos creemos conocer? Muy bien, fue realmente un desafío. Y para tratar de no equivocarme tanto, sino de acercarme lo mejor posible a la verdad, es documentarte. Porque es casi como hacer un trabajo de investigación. Al final eso es, voy a analizar una problemática de qué pasó con Arévalo, por ejemplo, cuando descubren en el 49 que Paco Arana de nuevo estaba complotando. Arana había detenido a sus compañeros de línea, porque era un coronel que en el 44 era mayor, que primero quiso complotar para no dejar a Arévalo como candidato a la presidencia, pero lo ganó Toriello, y que representaba a los cachurecos, por así hablarlo claro, lo controló. Le digo que la caída del Vico fue y lo va a repetir Arévalo después, que la caída del Vico fue un movimiento civil. Luego vino la parte militar contra Ponce Baidés, que fue el que sustituyó a Ubico, pero se quería quedar en la presidencia. Otro elemento, por ejemplo, además de los cachurecos, van a ser los intereses alemanes. Arévalo estaba en Tucumán hasta que recibió en septiembre del 44 un telegrama de los maestros para que aceptara ser candidato a la presidencia de los maestros y universitarios. Luego de una reñida competencia que maestros y estudiantes tuvieron por tener un candidato y los principales eran García Granados y Arévalo. Y va a ganar Arévalo por un poco. Entonces, porque está Arévalo en Argentina y acepta, bien. Y el mundo cambia para él y para la sociedad nuestra. Era tal vez el candidato ideal, el hombre inteligente, el filósofo, el antifascista, por excelencia. Entonces, para cada momento de estos hay que pensar en ese personaje que es Arévalo, que de la noche a la mañana se convierte en el candidato. Y eso es documentación fragmentaria, pero por fortuna este periodo tiene muchas fuentes de investigación, hay bibliográfica, testimonial, de todo tipo. Entonces, por ejemplo, y familiares, tuve que adentrarme a preguntar a Bernardo, a sus hermanos y a su hermano, que algunas situaciones que por fortuna Arévalo también escribió su despacho presidencial y otros libros que me abrieron las puertas para entender su mente. Pero hay que leer mucho y ahí uno se puede meter en el personaje
en sus amoríos, ¿bien? En cómo descubre a su actual esposa, a la que fue después su esposa, porque vino de Argentina con una argentina. Entonces hay que meterse, no como historiador, sino como preguntándole a los familiares, ¿verdad? Y ahí hay intimidad, porque una novela es intimidad para meterse en el pensamiento del personaje. Esa es una especie de forma de entender así, por ejemplo, cómo doña Margarita, la mamá de Bernardo, fue su primera secretaria, que se la Monsanto cuando vino acá, es que no me recuerdo el nombre, pero era muy amigo de Arevalo, que cuando viene a Guatemala de Argentina dice: yo quiero tener una asistente, y va a ser Margarita de León. Entonces ahí empiezan cosas que no son de historiador. Esto es, por ejemplo, en la Montaña Infinita, la de Carrera, lo que más me agradó fue, por ejemplo, lo que desechó mi tutor, que era Randy Woodward, que es el mejor especialista de la historia del siglo XIX de Guatemala, en Tulane. Yo quiero intimidades de él. Bueno, buscan ahí, están las cartas de Rafael Carrera con sus amantes, y están en la Universidad de Kansas. Ahí me meto en el personaje. Y es esclarecedor. Las acabo de regalar a Sirma, y estaba la encargada Sirma obnubilada por las formas que expresaba a sus amantes, sus problemas militares, que esta Guatemala nunca estuvo plenamente tranquila, a pesar del apoyo campesino. Entonces, ahora sería por correos electrónicos para meterse en el personaje, pero sí hay que hundirse con diferentes formas que se puede encontrar. Gracias, Fernando. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, solo levanten la mano, por favor. Es que hay que leer el libro, pues, primero, ¿no? Por supuesto, pero también puede haber preguntas antes de leer el libro, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues es bienvenida. Maestro, yo quisiera que me hiciera usted el favor de ampliarme un poco por qué se obligaron tanto a Stalin, porque después le mató mucha gente, si los gringos aquí en Centroamérica y en Latinoamérica hicieron lo mismo. A ver, otra pregunta por allá. Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, esperad, es que había levantado la mano alguien. ¿Dónde está? Es Edgardo Cáceres. Fernando, gracias por tus conceptos. Para traer al presente tu libro, ¿qué rol le das tú a la desinformación en la gobernanza? Bueno, la desinformación, por ejemplo, acabo de hacer un análisis visité El Salvador y hice un análisis sobre el gobierno de Bukele, un poco rápido, pero me recordó la propaganda de Rafael, lo de Estrada Cabrera, Manuel Estrada Cabrera a principios del siglo XX. Él tenía la mejor maquinaria de propaganda, parece ser, de América Latina. Difundía que se había acabado el analfabetismo en Guatemala y que tenía escritores a su lado, para no mencionar algunos, me voy a mencionar a algunos autores famosos que le echaban loas a Estrada Cabrera a cambio de algunas
Pero en Chile quedaron impresionados y mandaron una misión a Guatemala para ver cómo aprendían a hacer esos logros que hacía Estrada Cabral en materia educativa y descubrieron que era un engaño. Así es Bukele también, es un engaño. Pues así hizo Goebbels, el maestro Goebbels. Decir mentiras hasta que la gente crea que es verdad. Por ejemplo, en Europa creen que Bukele está creando en El Salvador el nuevo Singapur. Y así podemos ir con los fake news, las de ahora, pero que en la obra, como la van a ver en el libro, de los fake news, paparruchas, se dice en español, paparruchas, miren el diccionario, es tan antiguo como todos los gobiernos hacen, mienten para mantener, pero algunos son excesivamente. Y uno de los que, por eso está el título de mentiras en la novela, solo mentiras, decía la CIA y los periodistas pagados por la United Fruit Company, pero pagados. Y no solo eso, van a crear en Opaloca, y cerca de Miami, toda una empresa que van a tener desde abril, marzo, todas las grabaciones de ataques aéreos a Guatemala y todo lo que va a ser Radio Liberación de julio, inventos de que están bombardeando aquí, que están cayendo bombas para acá, y está cayendo el gobierno y todo lo demás. Y fue hecho en marzo, abril, en Opaloca, Miami. El Radio Liberación y la Embajada de Estados Unidos, que ponía los altoparlantes de Radio Liberación para toda la ciudad, que oían, y hasta los cañonazos de los bombazos que tiraban los aviones que solo tiraban a veces así, pero otras veces la mayor parte eran bombazos de gases que no hacían nada, pero trastornaban a la gente. Y mientras ustedes saben la propaganda que se cursaba por todos lados en esta guerra ideológica que se llamaba la lucha contra el comunismo. A ver, yo había visto a la señora. Sí, muy buenas noches, felicidades por su obra. Yo soy Flor de María y trabajo aquí en la embajada. Sí, Así. los conocemos. Bueno, felicidades nuevamente. Yo tengo una pregunta. Usted menciona que la ideologización de la verdad ha erosionado la democracia en Guatemala. Y yo quisiera preguntarle cuál sería la respuesta para que esto cambiara, ya que dice que esta ideologización sigue dividiendo al país. Gracias por su respuesta. Bueno, como ustedes saben, o mejor les cuento, yo fui embajador en Chile, Argentina, Uruguay, por ejemplo. Chile es como Guatemala. La ideologización sigue vigente. Es como una división. No sé de dónde sale y es muy difícil de encontrar una solución. Porque así como hay problemas raciales, así hay problemas ideológicos. Nunca se va a creer mucho en el otro que piensa de manera diferente a mi manera de ser. Y es un problema que existe en términos más como en Estados Unidos, que se polarizó. Estados Unidos es país también partido. No es que Trump tenga la mayoría, ganó por un poquito, pero está dividido el país. Mientras se recompone, y esa es la virtud de la democracia. La virtud de la democracia que está en Chile, la virtud de la democracia que hay en México, la virtud de esa democracia que queremos tener aquí en Guatemala otra vez, porque así como Irán y Guatemala les ha costado transitar a la democracia,
democracia de una manera tan difícil. Miremos en Irán, ¿en qué se convirtió? Por haber roto la democracia en Irán con Mossadegh, así como hicieron con Al. Entonces cuesta mucho entender a la democracia como un juego válido. Yo creo que esta es nuestra apuesta. Tenemos que apostar por la democracia, porque es la única forma de que podamos entender que con el voto al menos podemos salir adelante. Como decíamos, todavía no hemos tenido oportunidad de leer este libro, pero dentro de la biografía que ha elaborado Fernando está su novela Oscura Transparencia. Personalmente es uno de los libros que más me ha gustado y más me ha impresionado. Miro que en esta oportunidad es una obra monumental que tiene más de 600 páginas y es indudable que los méritos estarán también presentes, es decir, la formación académica, los elementos históricos y ese otro elemento también que es muy importante, darle vida a los personajes. Creo que Fernando conjuga muy bien la historia y la literatura. Y no cabe duda que este libro va a llenar un vacío que tenemos. Y es un reto también para cada uno de los guatemaltecos el tratar de ver con bastante objetividad los hechos históricos, especialmente este relacionado con la primavera democrática. Gracias. Gaby, dale a la persona de atrás. Profe. Reyes. Dale. ¿No? Aquí. Sí. Toma el teléfono. Hola, buenas noches. Pues, Es que di tu nombre y dónde vas por el libro. en la mitad, más o menos. Tu nombre. Estuardo Reyes. Estuardo Reyes va a la mitad del libro. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo desde antes que te encontré, te felicité por la investigación minuciosa y amplia que realizaste. Yo sorprendido realmente por la, digamos, abundante información que hay para poder aprender de la historia nuestra reciente, y me pareció también muy interesante la parte de la novela, digamos, que incluís para poderlo conjugar, para hacer un libro muy ameno. Creo que invita a conocer más. Yo, sin saber, no te conocía, había leído el otro libro del abogado, ¿cómo se llama? Rosenberg, que me encantó también, y ahora pues voy a leer todos. Y muchas gracias por tu aporte y por toda la investigación y todo el esfuerzo que has hecho. Felicitaciones. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Gracias por esta novela. Los invitamos a un vinito, o a continuar con el vinito con el que empezamos. Y los invitamos a que no se vayan sin comprar el libro. Hoy el libro lo tenemos con el 20% de descuento. El precio regular del libro es de 250 y hoy está en 200, así que aprovechen para llevárselo de una vez con la firma de Fernando. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues esperamos a una próxima actividad de Enrique Torres aquí en la Embajada de México. Gracias. Muchas gracias.